mi corazón. Y no me detengo, mi Dios vivo está. Cuando me voy a callar, nunca. Alaba a Dios mi corazón. Le damos alabanzas. Hay muchas razones por cual darle alabanza. Amén. Oigan este puente como nos da todas las razones. Alabo al que reino, alabo al Señor, alabo al que en la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, te alabo porque no hay otro como él. Otra vez, alabo al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel en la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, te alabo porque no hay otro como él. Alabar corazón, una vez más. Alabar mi corazón. No me detengo, no me detengo. Mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Cantamos. Alabar a Dios mi corazón. Amén, amén. No solo es Él algo a qué cantarle, eso lo encontramos en muchos lugares. Es fácil ir a un evento de deporte o a un concierto o una película. Es fácil unir gentes y decirle, mira, algo interesante, a lo mejor hasta algo asombroso, vamos a ponerle nuestra atención. Dios es infinitamente más que eso, ¿verdad? Algo a que ponerle nuestra atención solo porque Él es Dios. No hay otra razón. Pero Él nos da otra razón. Él dice que Él es nuestra esperanza, que es nuestra promesa, que un día va a ser nuestra herencia, que Él nos da vida eterna. Él nos da miles de razones por cual responderle a Él en adoración. Entonces cantamos este que es un poco más clásico. Mi esperanza está en el Eo, mi esperanza está en Jesús. Y estos versos nos van a ayudar a cantar lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que nosotros éramos sin Él. Cuán gran abismo entre nosotros, cuán alto monte fallé a escalar. Con desespero volví al cielo. Espera, que vamos llegando. Les dije que este trabajo es fácil. Yo me paro aquí y me pongo a cantar. Ese trabajo es difícil. Para que ustedes estén con nosotros requiere un equipo trabajando juntos y damos gracias por ello. Ahí sigue bajando. Es casi antes de ese, yo creo. Sigue bajando para abajo. Ajá. Tenemos esperanza en Jesús, ¿verdad? Entonces, no se apure, que lo vamos a encontrar la canción. Sigue bajando. Él está ahí. Míralo ahí ese. Mira, el Señor no dilató para que yo pudiera afinar la guitarra. No es el que está arriba de ese. Ese mismo ahí, dale. Ese, dale uno de esos. No, al próximo que estaba abajo. Dale uno de esos ahí mismo, dale uno. Uno más para abajo. Yo creo que sé. Le dije que teníamos esperanza, ¿verdad? Cantamos. Cuán gran abismo entre nosotros, cuán alto monte fallé escalar. Con desespero volví al cielo, ya en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito,
ya está, mi esperanza está en Jesús. Ustedes sí cantan lindos con letras, ¿quién imagina piedad tan grande? Ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, cantamos, oh aleluya, sea el que me libertó, aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. De ese coro ahí cantamos otra vez, oh aleluya, sea el que me libertó, aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Él. No hay más nadie, no hay más nadie en cual podemos poner nuestra esperanza. Oye esto, y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran ruido quebró el poder de la muerte en mí, y la victoria está en ti. Cantamos a su nombre, aleluya, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Pero ese cuento no se acabó ahí con su muerte. Voy a tratar de cantarlo sin llorar, pero este verso siempre me rompe. Pero al tercer amanecer, empezamos otra vez. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús ya resucitó. Alabaré. Cantamos el coro una vez más. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, a la muerte derrotó, las otra vez, las cadenas quebrantó, y en su una vez más, y las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Amén.
Jesús, qué presencia tenemos aquí cuando nos unimos uno al otro. No vemos en la cara la felicidad y el gozo de una esperanza de verdad. Vemos que no estamos solos ni que somos locos, pero que somos parte de una iglesia que cree en ti, que puede hasta a veces tocar y probar de tu presencia, como dice tu Biblia, que tú moras en la adoración de tu pueblo. Aquí estamos adorándote, oh Señor, bien, y mora con nosotros. Cuando tu palabra se abra, mora con nosotros. Cuando el pastor hable, mora con nosotros. Y cuando salgamos de este lugar, mora con nosotros y ve con nosotros, Señor. Es fácil cantar, es fácil esta energía. Y sabemos que allá afuera rápido se nos roban. Te pedimos que tú vayas con nosotros y te quedes con nosotros. Y te damos gracias por este lugar y este tiempo para unirse y oír que tú nos alimentas a nosotros, que tú nos guardas a nosotros, porque somos tuyo, tu iglesia, y en tu nombre oramos. Y todos dicen amén, amén. Se pueden sentar. Con nosotros, el pastor Edwin González. ¿Quién es el anunciador? Pastor Rafael. Puede vivir de eso, hermano. Gracias. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguien aquí esta mañana que no vino anoche? Hay unos cuantos. Yo quiero hacer una aclaración. El que dirigió las alabanzas es mi hijo. Él se crió bautista reformado. Hoy es estudiante en el seminario de Knox. También reformado. No, él no es pentecostal. Pero desde que tenía como 5 años, recuerdo que una vez fuimos a una iglesia pentecostal. Y él venía de una iglesia que era solo himnos y piano. Camino Nuevo, la del pastor Víctor García, que ya no es pentecostal. Y cuando él vio a la gente con panderetas, me dijo, papi, yo quiero una pandereta. No, mi hijo, no, nosotros somos reformados, cantamos solo con piano. Pero no me valió. 30 años después, porque hoy tiene 36, él parece un pentecostal dirigiendo, pero ¿saben qué? Nosotros hacemos bien en aprender de los hermanos pentecostales su fervor. No abrazamos su doctrina, pero sí su fervor y su sentido de la presencia de Dios. Muchas veces nosotros perdemos que estamos en la presencia de Dios. Cuando adoramos, cuando escuchamos la palabra, cuando la leemos, cuando oramos, cuando salimos afuera, cuando manejamos, en Él nos movemos, vivimos y somos todo el tiempo. Hay personas que dicen, entremos a la presencia de Dios. Siempre estamos en la presencia de Dios. Lo que debemos hacer es hacernos conscientes, como decía el profeta Elías, Jehová el Señor, en cuya presencia estoy. Y es bueno adorar con ese fervor, que no es mi estilo. Dios me hizo cuadrado, estudié ingeniería y soy completamente cuadrado. Tengo una hija que se parece a mí y una esposa y un hijo que no son como yo. Porque Dios en su sabiduría multiforme hace las cosas distintas para que veamos su gracia manifiesta en personas secas y cuadradas como yo y en personas que no son muy cuadrados como mi esposa y mi hijo mayor. Habiendo dicho eso, quiero de nuevo agradecerles la invitación de que estemos juntos en este seminario bíblico de verano y quiero pedirles que vayamos a nuestras Biblias, a 1 Timoteo 3, versículos 14 al 16. Ya Melvin hizo un excelente repaso del sermón de anoche, así es que me ahorró ese trabajo. Vamos al sermón de hoy, o a la charla de hoy. 1 Timoteo 3, 14 al 16.
Dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo: pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado por el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios bendiga su palabra leída. Vamos a orar una vez más. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos haberte cantado alabanzas, que las cantamos porque tú nos das el aliento para cantar, que las cantamos porque estamos en Cristo y tú las recibes, no por nuestro esfuerzo, sino porque Cristo perfuma todo lo que hacemos. Y te agradecemos que podemos recibir tu palabra leída y explicada. Señor, pedimos tu ayuda, porque los instrumentos que enseñan y hasta los que leen o cantan o explican son instrumentos débiles, y a mí me toca explicar hoy y me siento muy débil, Señor, muy inapto e inepto para exponer tu palabra. Sin tu espíritu no podemos obrar. Si tu espíritu no ilumina y no da unción, no podemos expresar lo que enseña tu palabra. Separados de ti, oh Cristo, nada podemos hacer. Y por eso te suplicamos que, recordándote de que somos barro, nos ayudes a presentar el tesoro, y el tesoro es Cristo. Ten misericordia de nosotros y bendice tu palabra. En Jesús. Amén. Cuando alguien se para en una plataforma como esta o la de una iglesia y dice algo como esto, mis oídos lo han oído: el pecado de Adán en el huerto fue que no diezmó. Y la gente lo mira. Algunos hasta aplauden. Inmediatamente el supuesto pastor, que no es tal cosa, pasa a decirle a la iglesia que deben diezmar y que deben dar. Y que deben dar para que Dios se lo multiplique, porque Dios nos llamó a ser prósperos, a ser cabeza y no cola. Y la gente aplaude y se emociona y lleva relojes, lleva sus tarjetas de crédito y lleva dinero. Ellos no son víctimas inocentes de un falso maestro. No, a veces le toma pena a las personas. No, ellos no son víctimas inocentes. Dice Jeremías 5:31. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. Jeremías estaba hablando a Israel en el pasado y describió cómo Israel aceptaba y le gustaba que le rascaran los oídos con ese tipo de falsedades. Amados, el compromiso con la iglesia debe ser un compromiso con la verdad. La verdad no puede ser negociada. Ayer vimos que Cristo edifica su iglesia. Sí, Cristo usa la verdad para avanzar y para edificar su iglesia. Timoteo estaba en Éfeso. Pablo no sabía si iba a llegar a tiempo. Le escribe una carta y le dice: te la envío para que sepas cómo conducirte en la iglesia del Dios viviente, que es la columna y el sostén de la verdad. Y en esa carta de 1 Timoteo es un manual de cómo dirigir la iglesia, es un manual de cómo conducir el culto público en la iglesia, es un manual de cómo el pastor debe ministrar privadamente y públicamente, es un manual de cómo el pastor debe vivir su vida. Porque Pablo lo escribió con ese propósito. Pero él da una razón. Y la razón que Pablo da es un corito. Se va en el micrófono, por si acaso, no es culpa mía. Si quieren que cambie algo, lo hago. Pero solo para que sepan que si se va paradito.
Pablo usa un corito del siglo I, un corito preñado de teología. Y solamente lo voy a mencionar ahora. Dios fue manifestado en carne, fue visto por las naciones, fue proclamado entre las naciones, fue visto por los ángeles, fue vindicado por el Espíritu, fue recibido en gloria. Un verso preñado de teología y de cristología en un simple corito, un corito lleno de verdad, porque el compromiso con la iglesia es un compromiso con la verdad. ¿Con cuál verdad? Bueno, en primer lugar, con la verdad de las Escrituras. Los filósofos dicen o decían que, bueno, la verdad existe. El problema es que nosotros no somos capaces de recibir la verdad porque nuestros ojos están distorsionados. Y eso es verdad. Este sistema de social media, ¿qué hace? Que alimenta a uno de las cosas que ya uno cree. Uno cree que cuando lee noticias en Facebook o en Instagram o en X, lo que era Twitter, que todo el mundo piensa como nosotros, porque uno ve las cosas con las que uno está de acuerdo, sean políticas, sean de doctrina, sean religiosas, de deportes, y no es así. Hay un algoritmo que ya sabe cómo uno piensa y nos dirige las cosas que nosotros ya sentimos para con ellas vendernos anuncios y de paso hacernos creer que todo el mundo piensa igual, excepto unos idiotas que no entienden las cosas como nosotros las vemos. Es una mentira. La mentira es que nuestros sentidos distorsionan la verdad. Nosotros vemos lo que queremos oír, escuchamos lo que queremos escuchar y dejamos de oír lo que queremos dejar de oír. Esa es una realidad del ser humano. Y una iglesia debe estar comprometida con la verdad. Y la verdad es objetiva, real y existente. ¿Qué es la verdad? Bueno, dice el salmista en el Salmo 119, 89. Por siempre, oh Señor, tu palabra está en el cielo. Jesús, en su oración intercesora, en Juan 17, 17 dijo, Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. De modo que por un lado está el salmista diciendo, por siempre, por toda la eternidad, tu palabra está en los cielos. Jesús dice, tu palabra, oh Dios, es verdad. Y Jesús en el Sermón del Monte dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y ni una jota, ni una tilde de la ley pasarán. Y no quiero entrar en tecnicalidades, pero Jesús se refirió a marquitas del alfabeto hebreo. Marquitas pequeñitas que a veces distinguían una letra de la otra, más pequeñas que un acento o que la tilde de una ñ. Jesús dice, ni una de esas pasará. Primero pasan el cielo y la tierra. Porque la verdad es objetiva, la verdad se muestra en la creación. Dios revela quién Él es, su eterno poder y su deidad, por medio de las cosas hechas. Y dice Pablo, y nadie queda sin excusa, porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, y su poder y su deidad eternos son manifiestos por medio de las cosas hechas. Lo que Tomás de Aquino, en el siglo XII, llamaba el argumento teleológico de la existencia de Dios. Imposible que el orden que nos rodea, aún en un mundo caído y maldito por el pecado, sea fruto de una explosión. En nuestra iglesia, en la clase que se le da a los niños, hay una hermana muy perceptiva. Tenía un niño de 12 años que decía que él no creía en la creación y que él creía en el Big Bang. Ese niño es instruido en la escuela pública. La hermana le dijo, pero qué bien. Y ella no sé qué cosa tomó, creo que tomó una caja de juguetes. Habían varias cajas de juguetes con legos en contenedores. Y ella le decía, vamos a romper esto. Y empezaba a romper esas cajas y a tirarlas en el piso. ¿Qué ves? Eso no es un desorden. Y lo hizo como 7 veces. Y a la 8ª vez le dijo, ¿qué tú entiendes de aquí? No que siempre que tiramos las cajas salen en desorden. ¿Tú crees en el Big Bang? Me dice, no, ya no. A un niño de 12 años.
Al final del día, eso es lo que hace la creación. Revela la verdad de quién es Dios. Un ingeniero, un arquitecto, un decorador, un diseñador, alguien de orden, y eso que lo estamos viendo veladamente en una creación caída. Pero la verdad no es solamente la palabra revelada o la verdad de la creación. La verdad es una persona. Jesús dijo, yo soy la verdad. Una iglesia bíblica está comprometida con la verdad de la palabra de Dios. Y como dijo un teólogo, con que no quiero que me confundan, yo no soy bartiano ni estoy de acuerdo con Karl Barth, pero Karl Barth dijo una gran verdad. La palabra de Dios es Cristo. Él es el Logos de Juan 1:1 y Él es el Logos que se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el apóstol Pablo toma esa realidad y la condensa en Colosenses 2:3, cuando dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Una iglesia bíblica está comprometida con la verdad y nosotros, los miembros de esa iglesia, debemos estar comprometidos con la verdad. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo? Amén. ¿Cómo nos comprometemos con la verdad? Bueno, hay algunas cosas que yo les diría, miren, eso no está en la Biblia, pero eso es valioso. Ser una iglesia confesional. ¿Qué significa ser una iglesia confesional? Que si alguien entra por esa puerta y no tiene idea de quiénes somos, oye, ¿qué es lo que ustedes creen? Bueno, creemos, sí, los mormones también, y los testigos de Jehová también, y cualquier secta que ustedes piensen, los Fe Bahá'í también, los New Age también, todo el mundo cree en la Biblia, hasta los comunistas. Ese es un libro magnífico, el libro de los libros. El primer comunista fue Jesús. Todo el mundo quiere a Jesús en su equipo. Bueno, está bien, pero como yo no te puedo dar la Biblia de una sentada que te la leas en 3 horas, mira, aquí hay un documento que expresa lo que creemos. Aquí hay una verdad confesional, sea una confesión de las tradicionales reformadas o una confesión que hayan elaborado. Esto expresa lo que nosotros creemos que la Biblia enseña. Y eso ayuda. Pero eso no reemplaza ser una iglesia que porque está comprometida con la verdad, lee, canta, enseña, predica y respira las Escrituras. Creo que es de Spurgeon que se decía que si uno lo pinchaba, en vez de hemoglobina, soltaba algo llamado biblina. Una iglesia comprometida con la verdad debe tener ese elemento. Y eso en términos prácticos implica al menos 3 cosas. Que nosotros estamos comprometidos a ser parte de una iglesia que lee las Escrituras en público mucho. Pablo le dijo a Timoteo, ocúpate de la lectura. Y la gente dice, eso es que debo leer 5 capítulos de la Biblia todos los días. No. Esa expresión es ocúpate de la lectura pública. Porque las iglesias del Nuevo Testamento se formaron sobre lo que eran las sinagogas que usaban los judíos después de la restauración o después de volver del exilio. Y en las sinagogas se leía la ley o los profetas, se explicaba. La iglesia siguió el mismo patrón de leer las Escrituras. Y Pablo le dice a Timoteo, y predica la palabra, y exhorta, instruye, enseña, reprende con toda paciencia y doctrina. Porque viene la hora cuando la gente tendrá comezón de oír y no querrán oír la palabra sana, sino que se amontonarán para sí mismos falsos maestros y teniendo comezón de oír, buscarán personas que los entretengan. Y una iglesia comprometida con la verdad, canta la verdad. Yo no soy muy de aplaudir en los cantos ni de levantar la mano. No, ese no es mi temperamento. Yo no condeno al que lo hace. De verdad, mi hijo, mi esposa, le encanta aplaudir y a veces, yo no sé si lo hacen hasta en la iglesia, en Cornwall lo hacen y aplauden y me miran, a veces yo tengo la cara muy torcida o no. Yo no soy mentalmente así. Ahora hay una cosa con la que uno no debe negociar. Aplauda, brinque, toque batería, pero
no negocie el contenido lírico de lo que canta. No negocie que los himnos, las oraciones, las lecturas y todo lo que hacemos tiene un personaje central: Dios en Cristo. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Jesús dijo: el Espíritu vendrá, el Consolador vendrá y Él me glorificará a mí. Las iglesias llenas del Espíritu son iglesias llenas de la gloria de Cristo. Las iglesias llenas del Espíritu no son lo que la gente se revuelca por el piso y entra en un trance. Eso era lo que hacían los paganos en Grecia. Y Pablo les dice: ya vosotros no andáis así en Cristo. El que tiene el Espíritu de Dios tiene un espíritu de dominio propio y de control. Y por supuesto, una iglesia comprometida con la verdad tiene un elemento que los antiguos teólogos le llamaban, lo voy a leer en latín: Ecclesia reformata semper reformanda est, secundum verbum Dei. ¿Qué dice eso? Que la iglesia reformada siempre se está reformando. Nosotros cortamos la última parte, que es la más importante: de acuerdo, según la palabra de Dios. No es que el pastor y los ancianos todos los años van a tener un programa nuevo para entretenerlos y para ver cómo hacemos las cosas diferentes, para traer ánimo a la iglesia. Y ahora está de gris, vamos a pintarla de rojo para que la gente le llame la atención, y el año que viene de azul para que tengan paz. No. Siempre vamos a reformarnos. Siempre vamos a estar aprendiendo algo nuevo. Siempre tendremos que cambiar algo porque entendemos que antes lo hacíamos mal y ahora hay que arreglarlo. O entendíamos que lo hacíamos más o menos bien y hay que hacerlo mejor. De acuerdo a la palabra de Dios. Nunca de acuerdo a mis caprichos. Sin trucos, sin estrategias para entretener, sino según la verdad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo renovamos el entendimiento? Comprometidos con la verdad de Dios. Verdad en la creación, sí. Verdad en la palabra de Dios, sí. Verdad encarnada en el Señor Jesucristo. En segundo lugar, ese compromiso con la verdad tiene un compromiso que yo reconozco que para mí no es muy agradable, pero es bíblico. El compromiso de denunciar el error. Aquí quiero ser cuidadoso porque el texto de 1 Timoteo empieza en el versículo 3 diciendo: como te insté cuando iba a Macedonia, que no enseñen ninguna doctrina diferente, ni mitos y genealogías interminables que promueven especulaciones en lugar de avanzar el plan de Dios en la fe. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, para las especulaciones, las genealogías y las discusiones sobre mitos, obviamente en contexto mitos judíos, genealogías de judíos, gloriarse que si mi familia viene de tal lugar o de cual otro. Los que no son dominicanos no van a entender esto, pero los dominicanos, que somos morenitos la mayoría, las excepciones son mi esposa, pero esas son excepciones, la mayoría somos morenitos, pero siempre tenemos un abuelo francés. Pero obvio que tengo que tener un abuelo francés o chino o alemán o de algún sitio. Nunca queremos hablar del abuelo africano que tenemos, ese no, ni del abuelo indígena taíno, no, de ese no. Mi abuela tenía los ojos azules, tu abuela tuviese los ojos azules. Eso no tiene. En el contexto de 1 Timoteo, no es de ese tipo de genealogías que se hablaban, sino de estas genealogías y fábulas y mitos judíos. Muchos venían de la pseudoepígrafa, de los libros apócrifos y de las traducciones judías. Y Pablo le dice: paren esas cosas. Esas cosas no edifican, son especulaciones. Y en teología nosotros debemos, como dice el pastor Sugel Michelén, y Arturo lo citaba mucho eso, nosotros debemos articular lo que creemos, pero también debemos aclarar lo que no creemos para evitar confusiones. Y hay personas que tienen fascinación con el error, porque el error y la especulación llama la atención. Hermanos, la iglesia ha hecho teología por prácticamente 2000 años. Me refiero a teología nuevo testamentaria, teología del nuevo pacto.
Entonces, cuando alguien sale con algo nuevo, inexplorado, inédito en teología, inmediatamente cuádrense y recójanse. Porque yo no creo que tengamos a ningún genio presente o ausente en la actualidad que vaya a inventar una rueda mejor que la rueda redonda. En teología ocurre mucho lo que los expertos llaman el síndrome de Dunning-Kruger. El síndrome de Dunning-Kruger, algunos lo conocen, es que estas personas, son dos psicólogos en los años 70, hicieron un experimento y descubrieron lo siguiente: que las personas que saben mucho de algo normalmente están conscientes de lo poco que saben de eso que saben. Porque hay una realidad. Nuestro conocimiento, no importa cuán vasto sea, es finito, muy pequeñito. Y lo que desconocemos no tiene límites, es infinito. Usted puede ser un experto con 4 PhDs y 17 doctorados, y lo que usted no sabe es infinito comparado a lo que sabe. Entonces, las personas que saben mucho están muy conscientes de que saben muy poco. Pero los que saben poco son expertos o se creen expertos de lo que no saben. Las personas más ignorantes de la Biblia, que no han leído 2 páginas de la Biblia, son los que te dicen, sí, la Biblia es un libro con errores y contradicciones. Y tú dices, dime alguna. ¿O tú la has leído? No. ¿Sabes? Porque dice Proverbios 26:16, que el holgazán, el vago, es más sabio que 7 personas que sepan responder con sabiduría. ¿No han visto esas personas que son expertos financieros? Expertos en el stock market, expertos en negocios, pero viven en un zaguán y no tienen 2 centavos para tocar. Pero son expertos. No inviertas en el stock market, eso es un desastre. No hagas tal cosa. Pero ¿y qué tienes tú? No, yo no tengo nada, porque el capitalismo no me deja progresar. Porque el holgazán sabe más que 7 que sepan dar una respuesta sabia. Entonces, en entregarnos a la verdad, hay que aprender a denunciar el error de los ignorantes, el error de los prepotentes. Pablo le dice a Tito, a algunos hay que taparles la boca. No respondas al necio conforme a su necedad, dice Proverbios. Y después dice, respóndele conforme a su necedad. En tercer lugar, la integridad el compromiso con la verdad implica que esto tiene no solamente el amar la verdad o el conocerla o denunciar el error, tiene una implicación personal en cuanto a la integridad ética de amar la verdad. El compromiso con la verdad es más que ser ortodoxo. Es más que, mi iglesia tiene buena doctrina. Yo no sé si ustedes se identifican como una iglesia reformada o no, y no importa. No importa cómo se identifique. Pero normalmente todo el mundo dice que tiene la sana doctrina. Eso lo oye uno en cualquier lugar. Todo el mundo clama tener sana doctrina. Bueno, tener sana doctrina es más que ser ortodoxo. Es que mi iglesia está comprometida con la verdad histórica de las reformas, las 5 solas, las doctrinas de la gracia, las doctrinas confesionales. No hay mucho más de ahí. Pablo, mucho antes de las 5 solas, mucho antes de las doctrinas de la gracia, existían porque están en la Biblia, pero mucho antes de nuestra fe histórica que empezó en el siglo XVII, o sea que tiene solo 5 siglos. No es que es la verdad histórica de todo el cristianismo, no. El evangelio tiene 2000, nosotros tenemos 5 siglos. Siempre recordemos eso, para que pongamos los pies en la tierra y seamos humildes ante el reino de Dios, cuya dimensión nosotros no podemos verla con los ojos. Pero la realidad es esa. Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 1:5. El propósito de nuestra enseñanza. ¿Para qué enseñamos? ¿Para qué enseñamos la verdad? ¿Por qué nos comprometemos con la verdad? Bueno, el propósito de nuestra enseñanza es el amor nacido, primero, de un corazón puro, segundo, de una buena conciencia, tercero, de una fe sincera. Hermano, hermana, si tu amor por la verdad
no te lleva a tener un corazón puro. Tú dices, no, pero es que mi corazón es impuro. Sí, yo sé, el mío también. Y lo confesamos a diario, y lo confesamos todo el tiempo, y pedimos misericordia, pero tenemos hambre y sed de justicia. Y lloramos nuestra miseria espiritual. Y le pedimos a Dios, vísteme de la justicia de Cristo, que ya la tengo, pero la quiero vivir y palpar. Si tu amor por la verdad no te conduce a la pureza de corazón, quizás tú tienes un amor intelectual, o eres un gallito de pelea que te gusta discutir y eres de los que entra a las redes sociales a armar pleitos con gente que tú ni conoces. No, el propósito de la enseñanza de la verdad es un corazón puro y una buena conciencia. Uno puede cometer muchos errores. Yo les hablaba anoche de este pobre hermano que era un fanático legalista y fariseo y cometía todo tipo de estupideces. Pero Dios lo bendijo porque tenía una buena conciencia al hacerlo. Y Dios en su compasión le pasó por alto su estupidez y bendijo que él actuaba conforme a la luz que tenía. No es solo un corazón puro, es saber actuar y recordar que aquello que no proviene de fe, sino que es de duda, es pecado. Si tú no estás seguro de qué hacer, porque no tienes un versículo bíblico a mano, o un ejemplo, o un principio, o un mandamiento, quédate tranquilo y no violes tu conciencia. Pablo dice, la verdad nos lleva a vivir con una buena conciencia, delante de Dios y delante de los hombres. Y en tercer lugar, una fe sincera, una fe que no es fingida. Y las iglesias, sin excepción, la de ustedes no es la excepción, tampoco la nuestra en Miami, tienen personas dentro que parece que tienen fe, pero su fe no es sincera. Andan buscando algo. Y a veces parecen los más fervorosos, andan buscando algo. Su fe no es genuina y sincera, no viene de un corazón puro, no viene de una buena conciencia. Porque la ortodoxia conduce a la ortopraxis. Y quiero hacer una aclaración que a veces es difícil. A mí me da trabajo. Yo no creo tener el balance. Se me va la mano en esto. Una cosa es yo pararme a predicar el evangelio y a decirles, hermanos, no hay diferencia entre ustedes y yo. Yo tengo las mismas luchas, los mismos problemas, las mismas batallas, las mismas angustias que ustedes. Solo que Dios me puso en la posición de anunciar a Cristo, que su nombre sea exaltado, me habilitó para hacerlo. Y Pablo dice, el tesoro lo tenemos en un vaso de barro. Una vasija de barro rota, fea, sucia, desteñida. Dentro tiene un tesoro. Y Pablo dice, y lo que brilla es el tesoro y el tesoro es Cristo. Porque para estas cosas nadie es suficiente. Y cuando yo predico, yo no trato de hacer la más mínima pretensión de lo que no soy. Los que predicamos el evangelio somos médicos que estamos en un hospital lleno de enfermos. El hospital es la iglesia local. Y tenemos que ir cama por cama a administrarle un sirope antibacteriano y sanador a los enfermos. Y entonces, como me dijo un profesor de teología hace muchos años llamado Jerry Reed, uno por la mañana se toma el sirope y entonces va, hermano, hermana, bébete esto. Hermano, bébete esto. ¿Y cuál es el sirope? El evangelio de la gracia perdonadora de Cristo. El evangelio de que separados de él nada podemos hacer. El evangelio del himno de Augustus Toklady, cuando dice, nada en mis manos traigo, solo a tu cruz me ataño. No tengo que ofrecerte, oh Dios, solo tengo a Cristo y tu promesa de que el que cree en él será salvo. Eso es lo que hace un predicador. Se lo da a ustedes y se lo toma tempranito por la mañana y al mediodía y por la noche. Ahora, eso no es una excusa para pecar. Aquí en la Florida hay un predicador muy famoso que tiene muchos seguidores, que estuvo en una iglesia muy famosa y él anda con su historia de Cristo más nada es todo y yo salí del legalismo y vivía en legalismo, pero ahora estoy libre en Cristo. Sí, pero usted andaba cometiendo adulterio, amigo.
y abusando de las hermanas de la iglesia y engañando a su esposa y engañando a su iglesia. La gracia de Dios no es excusa para pecar. Y es cierto que somos pecadores. Y es cierto que si Dios desnudara mi alma frente a ustedes, ustedes saldrían corriendo. Pero eso no es porque yo llevo una doble vida. Eso no es porque yo tengo esta vida pública y una en secreto. No, Dios sabe que yo lloro con angustia mis pecados. Muchos que los cargo 46 años y no logro quitármelos de encima. El orgullo, la envidia, la ira. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es predicar la gracia para justificar el pecado. No, no es lo mismo. El compromiso con la verdad demanda que practiquemos la verdad. Cuarto, una iglesia entregada, o tercero, yo pierdo los números a veces. Una iglesia comprometida con la verdad es una iglesia comprometida con anunciar el evangelio. Y ahí vamos al corito de la iglesia primitiva. Los coritos de la iglesia moderna son coritos 7-Eleven, como le decía John MacArthur. La tienda 7-Eleven. 7 palabras repetidas 11 veces. Te alabo, te alabo. En el 10, yo hace rato estoy confesando pecados, pero de los peores. Porque ¿cuántas veces me van a decir que te alabo? ¿Cuántas veces me van a decir me libertó, me libertó, me sigue libertando y me libertó? Dime algo de Cristo. No quiero oír de mí ni de ti. Quiero oír de Él y alabarle a Él. Entonces, ese compromiso con la verdad se describe en un corito. Cántame un corito. Dios fue manifestado en carne. El Dios eterno, el Logos, que en el principio era con Dios y estaba con Dios y estaba frente a Dios por toda la eternidad, siendo Dios, disfrutando de la comunión y del rostro de su Padre, con el Espíritu, antes de que hubiese tiempo, espacio, materia o energía. Ese Logos vino y se hizo carne y se hizo un bebé. Y había que darle seno al bebé, amamantarlo. Y había que limpiarle los pañales al bebé. Y había que cuidar al bebé. Y el bebé lloraba y se levantaba de noche, como todos los bebés. Y creció como un niño. Y pasó todas las penurias que pasan los seres humanos creciendo. Nunca pecó, nunca se halló engaño en su boca, pero fue sometido a debilidades exactamente iguales que las nuestras. Y por lo que padeció, dice Hebreos, aprendió a obedecer. Jesús en sus sufrimientos y en su humillación aprendió obediencia. Ese es el evangelio. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y fue luego vivificado en el Espíritu porque en una cruz murió y cargó con el pecado de los suyos. Y fue hecho maldición por nosotros. Y en la cruz clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque cargó sobre él, Dios, todos nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz cayó sobre él. Pero resucitó al tercer día. Porque Pedro dice, las ataduras de la muerte no pudieron retenerlo. Porque él no murió por sus pecados. La paga del pecado es la muerte. El alma que peca morirá. Y Jesús murió, pero como murió por los pecados de otro, al tercer día se levantó de la tumba por el poder del Espíritu de Dios y fue declarado públicamente Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos y ascendió a los cielos. Y los ángeles vieron primero su encarnación. Dice el apóstol Pedro que los ángeles, cuando vieron a Dios el Hijo encarnarse, se quedaron mirando espantados. Pedro dice las cosas que tienen que ver con nuestra salvación en Cristo. Los ángeles las miran sin entender. Si usted se imagina, y no quiero ser ligero con esta ilustración, pero es lo que me viene a la mente. En nuestros países siempre habían unas señoras mayores que les encantaba llevarle la vida al pueblo y chismear, y andaban en los balcones mirando por las celosías de las ventanas. Bueno, dice la Escritura que los ángeles, cuando vieron la encarnación del Hijo de Dios,
se quedaron espantados mirando y lo vieron ascender en gloria con un cuerpo humano, porque para siempre se hizo hombre y es Dios y hombre a la vez. Por eso es nuestro mediador. Fue visto por los ángeles y proclamado en el mundo. Pablo dice, este evangelio que yo les predico, le dijo a los colosenses, ha llegado a todo el mundo. Id por el mundo y predicad el evangelio a todas las naciones. Al final, en Apocalipsis, pueblos de toda nación, tribu y lengua, una multitud incontable, parados dándole gloria a Dios y adorando al Cordero, y recibido en gloria. Hebreos dice, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y hoy vive para interceder por nosotros. Ustedes los que tienen hijos, ¿qué dice uno? No, yo vivo para mí. Camino de una vía, por cierto. Uno está dispuesto a perder todo lo que tiene por salvarle la vida a un hijo, pero al revés no pasa, Cuidado. No sean de los que dicen, bueno, mis hijos ahora que me mantengan, porque yo los crié. No. No es así el juego. Usted los cría, y dice Pablo, los padres atesoran para los hijos, no al revés. Los hijos tienen que atesorar para los de ellos, no para usted. Pero al final del día, Cristo, ¿para qué vive? Hebreos 7:25. Él vive para interceder por nosotros. Y en esa realidad de que Cristo vive para interceder por nosotros, ¿qué es una iglesia comprometida por la verdad o con la verdad? Una iglesia que está comprometida con ese evangelio. ¿Cuándo? Siempre. Vamos a tener un sermón evangelístico, un sermón sobre Cristo. Inviten a sus amigos. En Cornerstone hay que predicar de Cristo todo el tiempo. En Cornerstone se predica evangelístico todos los domingos. Eso no significa que predicamos sermones de arrepentimiento y fe todos los domingos. Significa que Cristo dijo, todo lo que hay escrito en la ley, en los profetas y en los salmos es acerca de mí. Todo texto, todo sermón, toda enseñanza, toda doctrina, todo lo que hagamos al final termina y se reúne en Cristo. Dios se propuso hacer la historia de la humanidad y de la redención, dice Efesios, con el propósito de reunir en el cumplimiento de la dispensación de los tiempos, de reunir todo en Cristo. Y si Dios tiene el propósito de reunir todo en Cristo, pues todo lo que enseñamos y predicamos al final del día termina en Cristo. Una iglesia comprometida con la verdad está comprometida con el evangelio. Concluyo haciendo algunas observaciones y las robé de alguien llamado Tom Rainer en español. Y Tom Rainer hace este reto. ¿Quieres saber si estás comprometido con la verdad o si eres un consumista de iglesias? ¿Cómo saber si yo realmente estoy en la iglesia? Ya no si mi iglesia está comprometida con la verdad, sino si yo soy una persona que está comprometida con la verdad y no simplemente un consumidor en la iglesia. Dice, en primer lugar, eres un consumidor de iglesia cuando tu asistencia es algo opcional. Sí, yo vengo a esta iglesia, pero bueno, está lloviendo mucho. Tengo una tosecita, mejor me quedo en casa. Tú le dices eso mismo al jefe el lunes. Mire, señor jefe, está lloviendo mucho. Me voy a quedar que tengo una tos. Por supuesto que no. Entonces tú eres un consumidor de iglesias cuando asistir, ser parte de la iglesia, envolverte en la iglesia, servir a otros, es una opción. Si quiero voy, si quiero no voy. Segundo, cuando ves la iglesia como un lugar de satisfacer tus necesidades. Yo necesito algo para mis hijos. Yo necesito algo para mi matrimonio. Yo necesito conocer personas, a ver si consigo empleo. Yo necesito tener un lugar de distracción y de esparcimiento y de que me hablen lindo de Dios. Si tú vas a la iglesia con ese espíritu y no con el espíritu de servir, de edificar, de levantar, de poner tus dones en servicio de los demás para la gloria de Cristo, de enseñar con tu vida, con tu modelo. No hay que ser predicador para enseñar. Si ese no es tu espíritu en ir a la iglesia, eres un consumidor, no uno comprometido con la verdad.
Si eres ayer hablamos de un church hopper, si eres uno que te mudas fácilmente de iglesia, a veces en mi trabajo yo tengo que revisar currículum vitae de personas. Yo sé que los tiempos han cambiado. Sé que los tiempos han cambiado. Ya me lo explicaron, que no es como antes. Que ahora la gente cambia de empleo. Sí, pero yo no puedo evitar que una persona de 35, 36 años, porque uno le hace el cálculo rápido de cuándo se graduó de la universidad, y le echa números, te debe tener 35, 40 años. Historia laboral, 17 empleos. Lo volteo aunque sea un PhD en ciencia de cohetes espaciales. Porque si usted en 35 años ha tenido 17 empleos, aquí va a durar 8 meses. No me interesa una persona que va a durar 8 meses. Hay personas que son así con la iglesia, que en 10 años han pasado por 12 iglesias. Revísese. Tiene 2 problemas. O no sabe escoger, o el problema es usted. Yo entiendo, créame, lo entiendo. Vivimos en un mundo caído. Personas que, mira, no les fue bien en el matrimonio, tuvo una razón bíblica, lo abandonaron, hubo infidelidad, o lo que sea, o era inconverso y se divorció. Una pena, una desgracia, una tristeza, y se casó otra vez. Bueno, eso pasa, hermano. Uno no puede pretender que el mundo es un mundo de burbujas. Ahora, cuando una persona me dice, no, yo me he casado 7 veces, compadre, usted tiene problemas. O sea, 7 veces. Y oiga, conozco personas que se han casado 7 veces. En Comazo había uno que se casó 8 y la 8ª fue la primera. Dio la vuelta y dijo, voy a terminar con la que empecé. Se dio cuenta que el problema era él. Si te mudas fácilmente de iglesia, si te divorcias fácilmente de la iglesia local, colega, el problema eres tú. Yo le digo a la gente cuando llega a Cornerstone y llega por el internet, iglesia reformada, y ven los clips de las prédicas, la iglesia, qué maravilla, qué amables son. Deja que nos conozcas. Danos 3 meses para desilusionarte, porque donde hay pecadores reunidos, hay desilusión. Ustedes a mí y yo a ustedes. Muy bueno venir a una conferencia y predicar. Ustedes no me conocen. Entonces, ay, qué buena. Ojalá y los predicadores de aquí predicaran como el pastor Edwin. Vayan a Cornerstone un año y van a querer volver corriendo a su iglesia. Porque es muy fácil escuchar la vocecita nueva y disfrutarla. Mira, hermanos, el mejor predicador para ustedes es su predicador, el de los domingos. Ese ora por ustedes, se ocupa de ustedes, llora por ustedes, sufre por ustedes, se levanta a medianoche por ustedes y cuando van al hospital lo llaman y se aparece por ustedes. El invitado es un invitado. No crean en cuentos, no crean en propaganda. Quinto, te frustras fácil con otros miembros de la iglesia. Porque es que aquí la gente no ama. El que se queja de que no hay amor, no ama a él. Aquí nadie me visita y tú visitas. En esta iglesia no hay hospitalidad y tú abres tu casa los domingos. Ay, hermano, después del culto, bueno, comamos una sopita. Es que yo no tengo dinero. Échale agua a la sopa. 2 calditos y agua y un pollito ahí suelto. Mi esposa a veces me mata con eso y me dice, no, hay mucho pollo, mi amor. Mira, hay 4 pedazos. ¿Cómo que hay mucho pollo? Usted puede hacer lo mismo. A mí me lo hacen. No oras por tu iglesia regularmente. ¿Es tu iglesia parte de tu oración? ¿Es parte de tu carga? ¿Se agolpa en tu pecho la carga de tu iglesia? Señor, yo quiero que tú te glorifiques. Yo quiero que tú bendigas las iglesias. Yo quiero que tu nombre sea famoso, que Cristo sea exaltado, que tu reino venga. Yo quiero que haya una gran pesca y una gran cosecha. Pero tírale a mi iglesia también, que ahí que estoy yo. Yo quiero ver tu gloria en mi iglesia. Proverbios 23, y con eso concluyo esta primera sesión. Dice Proverbios, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Compra la verdad, no la vendas. Porque el que compra la verdad le da un valor eterno. El valor de la verdad, el valor de Cristo, el valor de Dios, el valor del reino de Dios
Hermanos, no es comparable. Todo lo que nosotros tenemos, todo se queda. Como dice el artista Denzel Washington, ustedes nunca han visto un funeral y tienen un cementerio al frente. Nunca han visto un U-Haul en el cementerio. Nunca han visto un funeral que atrás de la carroza va el U-Haul con las pertenencias del muerto. Yo he hecho muchos funerales. Nunca nadie me dice, oye, ese tipo tenía un carro tan lindo. Ese hombre vestía tan bien. Esa mujer tenía una casa preciosa. Una decoración. Nunca se habla de eso al morir. Pero el bien de Cristo es eterno. El bien del alma es eterno. Jesús dijo, ¿de qué le vale a una persona ganarse el mundo entero si pierde su alma? Haceos tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen. Haceos tesoros en los cielos eternos, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. La verdad, la sabiduría, la inteligencia en la persona de Cristo son eternos. Amén. Padre, bendice tu palabra y úsala para tus propósitos. Y concédenos ser amantes de la verdad, comprometidos con la verdad, una iglesia entregada a la verdad revelada de las Escrituras, por encima de todo, al Cristo que revelan esas Escrituras, a la persona que encarna la verdad, nuestro bendito Señor, gran Dios y Salvador, Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, Pastor Edwin. Bueno, mis hermanos, llegamos a un espacio donde habrá un tiempo para preguntas. Le voy a pedir al Pastor Edwin que tal vez va a ser necesario, no sé, ahí mismo con algún micrófono, hermanos, ¿tienen algún micrófono? Sí. Okay. Mis hermanos, si alguien quiere hacer alguna pregunta, ahora es el tiempo. Después vamos a tener un receso de 15 minutos para si gustan ir al baño o tomar algo. Ahora es el tiempo en que usted puede preguntar. Levante la mano. El hermano Daniel tiene un micrófono ahí para que usted haga la pregunta. Hable ahora. Bueno, creo que todos entendieron, pastor. No hay ninguna. Puedo hacer una pregunta de cualquier tema. Oh. Menos de política. Amén. ¿Pueden habilitar el micrófono, por favor? Uno. Yo, cuando me paro, vamos a parar. Sí, está. ¿Está Te bien? escucho. Ok, cuando yo era niño, me crié alrededor de personas que iban a las iglesias y notaba que las iglesias hablaban mucho en contra, las iglesias antiguas hablaban mucho en contra de la permisividad y el libertinaje. Pero cuando me convierto en el 2016, he notado que las cartas se han doblado, como que ahora le tiran más al legalismo, siempre están criticando al legalismo más que al libertinaje, más el mundo hoy en día. Yo he notado la carencia de Cristo en las iglesias, dado por el libertinaje y la permisividad. ¿A qué se debe eso? Que el legalismo todavía sigue más criticado, más que la permisividad y el libertinaje. Cuando la gente pregunta, yo me siento como Lutero cuando estaba en Worms, que siempre decía, Señor, más luz, más luz, más luz. Y uno va pidiendo, Señor, dame sabiduría para responder. Una confesión. Hace como un año yo estuve en una sesión así de pregunta y respuesta con otros pastores y me di cuenta que yo soy lento
Yo no tengo esa rapidez para responder, la verdad. Así que lo aclaro. Muy fácil predicar para mí o hablar, pero responder preguntas, no tengo esa agilidad mental. Pero te voy a decir lo que así me viene a la mente y que el Señor me ayude. Sinclair Ferguson, en su libro The Whole Christ, el Cristo completo, yo no sé cómo tradujeron al español, dice algo que yo lo encuentro sabio. Él dice, mira, el legalista y el antinomiano, son los extremos, carecen del mismo error o tienen el mismo error. Ambos reducen a Cristo y aumentan al hombre. El legalista reduce la obra de Cristo y cree que su proceder, que su actuar, de alguna forma le añade a lo que ya Cristo hizo. Él piensa que con su actuar rígido y estricto, él le está de alguna forma agradando a Dios, más allá de lo que la cruz perfecta de Cristo es. Y eso te lo digo yo por experiencia personal, porque yo le digo a las personas que yo soy un fariseo en tratamiento. Los alcohólicos, yo una vez fui a una reunión de alcohólicos anónimos, no porque yo bebía, a mí no me gusta el alcohol, pero me invitaron a predicar y todo el mundo se paraba. Mi nombre es fulano de tal, yo soy alcohólico. Tengo 40 años que no bebo, pero soy alcohólico. Y yo decía, qué raro, tú tienes 40 años que no bebes, ya tú eres alcohólico. Pero ellos se mantienen esa identidad. Bueno, yo digo, mi nombre es Edwin González. Yo soy un fariseazo, legalista, rígido y estricto en el corazón, pero lo peleo desde que salgo por la mañana. Mi hijo se para ahí con esa tambora a cantar alabe al Señor. Y yo estoy ahí, ay, mi madre. Porque a mí lo que me gusta son los himnos de los pianos. O sea, yo soy un fariseo por dentro. Pero al mismo tiempo he aprendido a regocijarme en ese espíritu que sin deshonrar a Cristo, que sin violar la palabra de Dios, que sin violar el principio regulativo de la adoración, de entregarle a Dios lo que Él nos pide, lo hace con una libertad y un gozo y una pasión que gracias a Dios que no es el que yo manifiesto, sino el que otros manifiestan. ¿Por qué? Porque al final la solución no es ser más estricto o más libre, la solución es Cristo. Si yo entiendo lo que dice Colosenses, que nosotros estamos completos en Él, porque en Él está la plenitud de la deidad. Si yo cuando salgo a la calle entiendo, es más, yo te voy a decir cómo yo oro hoy día. Y eso empecé a orar así no hace mucho. Con lágrimas y quebrantado, yo le digo al Señor, Señor, yo no tengo que pagarte. Yo no tengo que ofrecerte. Pero le digo, pero yo no quiero tener que ofrecerte. Yo no quiero poder pagarte. Si yo pudiera pagarte, si yo pudiera agradarte por mí mismo, tú no fueras Dios y yo no fuera el pecador. Y Cristo no hiciera falta. Pero como todo lo que yo tengo es Cristo, yo me alegro que eso es todo lo que yo tengo. Porque en Él es tu promesa, tu oferta, y en Él yo estoy completo. Ahora, el que tiene esa esperanza, dice 1 de Juan 3, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en que ni el antinomiano ni el legalista ven a Cristo en su justa dimensión. Y uno, porque no ve a Cristo en su justa dimensión, no entiende el valor terrible o el peso terrible del pecado. No entiende que Dios ocultó su rostro del Hijo por un momento, que trajo tinieblas sobre la tierra a las 12 del mediodía, cuando Él cargó nuestro pecado en Cristo. El antinomiano no entiende eso. El que dice, bueno, Cristo murió, yo me voy a dar mi pase de droga y yo me voy a poner mi tatuaje y yo voy a sacar el pecho y voy a predicar aquí como el chulámbrico, perdón la palabra, porque Cristo murió, yo no soy legalista. Ese tipo no entiende lo que significó cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Llevando mi pecado. Y si la gracia de Cristo no me hace odiar el pecado, hay algo que no entendí. Porque Pablo dice, lo que aborrezco, eso hago. Lo que odio, eso hago. Al mismo tiempo, si yo digo, qué
qué buen cristiano yo soy. Voy a decirle ahora lo que yo digo, o lo que decía. Yo me casé virgen, 37 años y medio de casado con esa mujer, y los dos nos casamos vírgenes. Soy diferente a ustedes, que eran unos fornicarios porque se convirtieron viejos. Yo me convertí a los 17 años, y además me portaba bien. Buen estudiante. Empecé a predicar a los 18. Estoy sirviendo al Señor desde niño. Y estudié Biblia. Y me he consagrado al Señor. Y me hice ingeniero mientras estudiaba. Qué agradable vida llevo para Dios. Y le sirvo y soy reformado además. Tengo buena doctrina. Y cuando yo iba a cumplir 50 años, Dios trajo un hacha. Y me cortó todo lo que yo tenía. Y un día a las 12 de la mañana, prácticamente suicida, con lágrimas, le dije al Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Acaso soy yo el peor de los pastores que me has hecho esto? Y yo no he oído voces, Yo no soy pentecostal, yo no oigo voces, yo no veo nada. Yo le he pedido señales a Dios y no me la da. Pero es como si esa noche yo hubiera oído. Por eso. Porque me estás preguntando por qué a mí. Por eso. Y Dios me humilló. Y me hizo 2 noches salir a la calle a buscar la muerte. 2 noches orando en mi carro. Señor, manda un borracho que me mate. No quiero vivir. Dios me humilló. Porque era un fariseo soberbio que predicaba a Cristo, predicaba el evangelio con sana doctrina, pero en el corazón estaba orgulloso de mí. Porque no veía a Cristo como era. Ni el legalista ni el antinomiano. Los dos tienen el mismo problema. No ven a Cristo en su justo valor. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Tenemos una pregunta acá. ¿No? Sí. Bueno, usted decía que una iglesia comprometida con la verdad está comprometida con el evangelio. A veces existen iglesias que dicen eso, pero en la práctica, obviamente yo no estoy hablando de nuestra iglesia, nosotros no hacemos eso. Vamos para aclarar las cosas. Evitan tratar ciertos temas, evitan predicar de ciertos pasajes de las Escrituras, sea intencionalmente o no, evitan. Entonces el compromiso con la verdad está realmente, cuestionado, porque o ya sea que no tienen un programa donde se predique todo el consejo de Dios, o hay una intención que quizás no se da a conocer, pero se evita tratar ciertos pasajes de las Escrituras. ¿Cómo se puede lidiar una iglesia que realmente quiere de corazón comprometerse con la verdad bíblica? ¿Cómo puede solucionar ese problema? Yo hablé con una persona que viene o salió de una iglesia así. Decía, no, el pastor no toca esos temas, él no habla de eso. Bueno, pregúntale, habla con el pastor y pregúntale por qué. Y entonces él me dijo que el pastor le dio una respuesta con la que él no estuvo de acuerdo. Bueno, y eso es válido. O sea, el pastor puede decir, yo conozco un pastor que no estoy de acuerdo con él en su doctrina, pero entiendo su filosofía. Él dice, hermanos, es un pastor de una mega iglesia. Dice, esta iglesia tiene un solo propósito, traer gente de las tinieblas a la luz. Aquí no tenemos nada para enseñar doctrina, nada para enseñar cosas sólidas. Y él dice, cuando la gente viene y se nos acerca, dice, oye hermano, pero yo quisiera como tener algo más fuerte. Dice, mira, ahí está la iglesia de John MacArthur, ve ahí que ahí enseñan doctrina. O aquí está la iglesia de fulano, ve ahí. Nuestro propósito no es enseñar doctrina. Nosotros queremos sacar gente de la calle y traerlas a la luz. Si esa es tu filosofía, puede que yo no esté de acuerdo, pero la entiendo. Entonces, pastor, ¿usted tiene problema que yo me vaya entonces a la iglesia de MacArthur? A ver si yo ahí aprendo doctrina y crezco. No, vete, yo te aliento a que te vayas. Magnífico. Porque hay personas que tienen una misión de, no, mi propósito es y no me voy a apartar de ahí. Hay otros que pueden que tengan una agenda
¿Cuál es la agenda? Yo no puedo hablar de adulterio porque yo soy un adúltero. No puedo hablar de robo porque yo soy un ladrón. No puedo hablar de, ponle el nombre que tú quieras, no puedo hablar de la ira porque yo soy conocido por ser un iracundo peleador. Entonces, si es así y hay un tema de pecado, hay que tratarlo con el pastor y hablarlo. Y si no se resuelve, pedirle al Señor sabiduría de qué hacemos. La verdad. Lo único que me viene a la mente es responderte, hermano. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Alguien más? Miguel. Muy bien. Bueno, mis hermanos, tenemos, gracias, Pastor Edwin. Tenemos un receso de 15 minutos. Aproveche para ir al baño, comer algo. Después regresaremos con la rifa de algunos libros. Nuestro hermano Wilfredo se hará cargo de la rifa de algunos libros después del receso de 15 minutos. Usted recibió el boleto que le dieron al registrarse. Así que si se perdió el boleto, se va a perder la oportunidad de ganar un libro.